La, la semana anterior habíamos estado evaluando entonces todo el componente de lo que era la normatividad de ISO 19011, que eran las directrices para auditar sistemas de gestión. Y básicamente, pues digamos, el que nos dan las pautas como de qué debemos de hacer en cualquier tipo de enfoque de auditoría que se le quiera dar. Digamos que son unos estándares muy genéricos y que me permiten establecer elementos que debo de tener presente cuando voy a realizar un tipo de auditoría. Esas directrices me establecen como las reglas de juego. Y esas directrices lo que me dan básicamente es, digamos, como los estándares claros de qué es lo que yo debo de realizar para tener eh, bien identificado desde dónde tengo que tener organizado todos los componentes. Entonces, digamos que lo primero que debe tener toda compañía debe de ser un programa de auditoría. Y ese programa de auditoría empiezan a jugar muchos componentes en los cuales me permiten evidenciar hacia dónde le tengo que apuntar a todo este cuento. Es decir, recuerden que una compañía a hoy tiene muchos procesos. Entonces, esos procesos permiten que haya que abordarlos de cierta forma con el fin de que me garanticen realizar un proceso completo o casi como una vuelta completa a todos los procesos que hay en la compañía. A hoy las compañías, digamos, en todos los procesos y sobre todo el componente de auditoría de sistemas, tienen un rango muy amplio, tienen un componente muy amplio para poder auditar. Y debido a eso, pues básicamente es que se ejecutan ciertas actividades priorizándolas según lo que se tenga establecido dentro de las compañías. Es decir, yo en la compañía tendré que tener establecido hacia dónde le tengo que dar un enfoque mucho más amplio que me garantice el cubrimiento de mi compañía en todos los procesos de lado a lado. Y eso permite de que haya también un apoyo al resto de componentes de auditoría que se realizan en las empresas. Es decir, si hay auditoría a procesos, si hay auditorías financieras, si hay auditorías administrativas, etcétera, pues digamos que el componente de auditoría de sistemas es un apoyo para eso. Entonces, basado en ese programa y que el líder del departamento de control o de auditoría es el que debe establecer como la normatividad de hacia dónde debemos de enfocarnos, pues hay que priorizar todo lo que básicamente se debe auditar en una compañía. Hay compañías que manejan uno, dos o tres sistemas de información o muchos sistemas de información. Y esos sistemas de información, pues habrá que mirar cuál es más prioritario para poder desarrollar el programa y enfocarse sobre eso. Más aún, porque depende también el tipo de enfoque que se le quiera dar a la parte de auditoría de sistemas. A pesar de que existen metodologías claras y ya las hemos visto para el análisis y desarrollo de la auditoría de sistemas, pues digamos que ese componente tiene que estar muy enfocado también con el resto de las líneas de auditoría, es decir, la financiera, la administrativa, con el fin de que todos apoyen como hacia el mismo componente. Entonces, cuando yo tengo uno, dos o tres sistemas de información dentro de mi compañía, pues yo tengo que empezar a ir también colocando como, bueno, ¿a qué le vamos a apuntar? Además, porque el programa se genera es básicamente a un año y sobre ese ejecuto la planificación. Y muchos componentes de planificación obedecen a que tenga que hacer investigación, tenga que conocer un poco más a fondo, tenga que ir al proceso para poder conocerlo o tenga que investigar por fuera para poder realizar ese tipo de verificaciones. Además, porque entonces dentro de las habilidades que debe tener el auditor, hay algunas que habrá que reforzar, algunas tendremos que empoderarnos. Además, porque hay muchos elementos que nos permiten, digamos, tratar de recuperar como todo ese componente que tenemos a hoy. Entonces,
Hay muchas páginas donde realmente uno puede encontrar mucha información y eso le da, digamos, como un panorama, un ramillete mucho más amplio de poder establecer ciertos elementos que le van a ayudar dentro de lo que usted debe desarrollar. Ustedes saben que todo el componente de TI y ustedes como ingenieros de sistemas, básicamente saben que uno como ingeniero de sistemas debe estar permanentemente actualizándose para poder mirar muchos componentes que a hoy nos llegan de toda la parte de lo que se tiene de tecnología. Entonces, si yo soy ingeniero de sistemas y soy programador o soy administrador del centro de cómputo o tengo otra actividad dentro de mi compañía, pues básicamente lo que tengo que hacer es estar, digamos, actualizándome para poder establecer ciertos elementos que me van a ampliar todo el rango o plan de acción de lo que yo tengo básicamente. Entonces, eh, están viendo mi pantalla allí. Sí, Sí, profe. Listo. Hay una página web de Colombia que se llama Auditool. Auditool es, digamos, un conglomerado de profesionales de auditoría que básicamente empiezan a construir una cantidad de materiales y de elementos que pueden ser, digamos, acordes para lo que uno a veces necesita. Ellos permanentemente entonces están generando información de todos los elementos que hay, tanto en el componente de TI como en el componente de auditorías financieras, de inventarios, de nómina, de todo lo que hay en todo el componente de control. Esta página, pues, hay algunos componentes que son gratis, otros son pagando, que básicamente es donde empieza uno como a mirar, bueno, ¿para dónde voy con esto? Además, porque digamos ellos reúnen también muchos componentes de lo que son de las normas internacionales de auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí hablan de checklist de la NIA 530 para muestreos de auditoría. Entonces, ellos empiezan a tratar de reunir todos esos elementos y tienen una parte bastante interesante que es una capacitación también que brindan ellos dentro de este componente. Entonces, tienen el componente de auditoría externa y tienen un componente también de auditoría interna con respecto a todo lo que se maneja como elementos externos e internos de cualquier compañía. Entonces tienen una escuela de formación, hay algunos cursos virtuales, etcétera, y unos cursos que ellos básicamente también certifican. También habíamos visto entonces todo el componente de ISO 27000, que básicamente es una página web donde también nos permite estar permanentemente actualizados. Más aún, porque recuerden que cada vez que yo logro entonces establecer temas nuevos o elementos nuevos para auditar, yo tendré que tener presente cómo los voy a abordar. Así como el tema, por ejemplo, de las certificaciones de los centros de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los TIER, que son certificaciones de centros de datos de almacenamiento en la nube. Entonces, todos esos componentes que cada vez van saliendo más digamos, a la luz pública o a lo que básicamente tenemos, pues es lo que nos permite que tengamos que tener, digamos, estar de mente abierta para poder abordar cada uno de estos temas y vendrán cosas diferentes. Entonces, venga, ¿cómo audito el componente del teletrabajo? ¿Qué hago para hacer ese? ¿Cuáles son las mejores prácticas de auditoría para poder realizar ese tipo de seguimientos? Y así como esos dos componentes, tanto de almacenamiento en la nube como de todo lo que tiene que ver con teletrabajo, pues vendrán cosas cada vez diferentes basados en muchos componentes que tendremos que abordar en su momento. Entonces, hay algunos elementos que, digamos, de una u otra forma usted puede abordar sin ningún inconveniente. Hay elementos como, por ejemplo, los que aborda el manual que hay dentro de la plataforma. ¿Están viendo mi pantalla allí? No, profe, ya se ve es gris. Bueno,
¿Ahí la ven? Ahí ya, profe. Ok. Entonces, si usted ve el módulo que hay en la parte de auditoría de sistemas, hay un primer componente que es la auditoría de sistemas como un enfoque general de qué es lo que aborda, qué es lo que debe cumplir y se va enfocando, digamos, hacia lo que tiene que ver con el diseño lógico del sistema, evaluación de desarrollo del sistema y control de proyectos. Pero resulta que cuando usted evalúa componentes que básicamente adquieren, por ejemplo, las compañías, cuando una compañía adquiere un ERP, por lo general, pues la evaluación del diseño lógico del sistema y del desarrollo del sistema, usted no lo aborda ni lo va a ver. ¿Por qué? Pues es que son compañías multinacionales muy grandes que lo único que le están diciendo a usted, yo le doy en arrendamiento un software. Y básicamente, pues con eso es lo que usted va a empezar a trabajar. Entonces, entrar a auditar, digamos, la evaluación del diseño lógico o la evaluación del diseño del desarrollo del sistema no aplicaría para este componente. ¿Qué sí tendría que evaluar? Básicamente, todo el componente de parametrización que se le haya dado al sistema inicialmente. Sí puedo tener control de proyectos, sí, claro, en el componente del desarrollo del sistema como tal. ¿Puedo evaluar controles? Sí. Entonces, pero mire que aquí me dice, venga, entonces, controles de datos fuente y manejo de cifras de control, de operación, de salida. Claro, sobre todo eso yo podría hacer algunos componentes de validación, pero digamos que específicamente en el diseño propio del ERP que usted haya contratado, usted inclusive no llega a las fuentes de ellos. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene es un sistema de arrendamiento y lo único que le han arrendado a usted es un software para poder que lo pueda parametrizar y lo pueda moldear a las necesidades de su compañía. Entonces, ha cambiado, digamos, el esquema a lo que hoy se tiene. Primero, cuando se había desarrollo in-house y habían desarrollos para las compañías, pues usted compraba el software desarrollado a la medida, a lo que usted realmente necesitaba. Hoy el esquema ha cambiado totalmente diferente y ya usted puede ser que sí se lo vendan diseñado para su compañía, pero cuando a hoy los sistemas grandes digamos que han cambiado la metodología con base a diseños ya estandarizados y que para ellos es mucho más fácil realizarlo de esa forma, además porque la mayoría de clientes lo que hacen es adaptarse a lo que ellos básicamente tienen. Entonces ya el esquema del diseño cambia. ¿Y cambia en qué sentido? De que pues mi empresa se tendrá que adaptar a lo que diseñaron. Adicional a eso, si yo requiero un elemento o un proceso que es específico para mi compañía, claro, lo desarrollarán. Ahora, hay unos sistemas dentro de las compañías que son propios para ellos y que hay que diseñarlos solo para ese tipo de compañías. Pero hoy, digamos, el esquema ya ha cambiado demasiado. Entonces, si hay un componente, entonces, por ejemplo, de evaluar centros de cómputo, configuración del sistema, la seguridad lógica y confidencial, seguridad física y la seguridad en la utilización de equipo, seguridad de restaurar el equipo. Digamos que esto sí se convierte estándar, pero más sin embargo, cuando yo voy a mirar el centro de cómputo, si yo tengo almacenamiento en la nube, pues básicamente tendré que hacer una auditoría a ese centro de cómputo donde estoy ubicado. Pero entonces, ¿a qué voy? Cuando usted vaya a hacer una auditoría a ese centro de cómputo donde usted tiene el almacenamiento en la nube, pero resulta que es que eso está en Miami, pues vamos a ver si de pronto hay un presupuesto para que usted lo pueda dejar ir a Miami a validar ese centro de cómputo. Si no, pues usted tendrá que hacer una evaluación desde acá, básicamente. Entonces, el esquema hoy ha cambiado ya demasiado. Y por eso es que estos componentes de estas nuevas metodologías lo que han pretendido es, venga, abarquemos más bien de lado a lado con una metodología clara, extensa, que me garantice generar elementos o indicadores de cumplimiento por cada uno de los procesos que deben de tener todas las compañías dentro de su componente tecnológico. Y si hay algo muy específico, pues realmente habrá que abordarlo de tal forma que se pueda auditar. Hay sistemas automatizados dentro de las compañías que a veces auditarlos es complejo, pero hay que entender y hay que estar en ese proceso. Además, porque en muchas ocasiones esos sistemas son diseñados e implementados y digamos que es un solo proveedor el que me da el servicio o la parte del soporte.
y eso conlleva a que, de cierta forma, tengo que volverme casi un experto en ese cuento también para poder auditar. No sé si hay alguna observación allí. No, profe. Ok. Entonces, sí me gustaría escucharles cómo le fue con lo de el programa, la planificación y la parte de las habilidades para el desarrollo de la auditoría a la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, y antes de que iniciemos con ese, habíamos hablado ahora entonces que el primer 25% lo subo esta semana, vamos para el segundo 25%. El segundo 25%, la idea es calificarlo con este listado, con este programa, plan y la parte de las habilidades que usted desarrolló para protección de datos personales. Y la evaluación final la vamos a hacer en grupos de a 2 personas. Usted selecciona con quién va a desarrollar la actividad y me lo pueden enviar al correo para que me digan entonces con quién va a desarrollar el trabajo, y el trabajo obedece básicamente a lo siguiente. ¿Cuántos somos en el grupo? 14. Pues en ese momento estamos 14. Ok. Quiere decir que serían 7 grupos. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? A cada grupo de a 2 integrantes, yo les voy a entregar y les voy a decir un objetivo de control de COVID que usted deberá leerlo, ¿sí? Y establecer dentro de ese objetivo de control la planificación para ejecutar ese componente evaluativo. No vamos a hacer programa, pero sí necesito que desarrollemos el plan que es el que me permite ejecutar actividad a actividad, y también el listado de chequeo para poder validar ese objetivo de control. Sí debemos de generar para ese al menos la reunión de apertura. Recuerde que estos componentes que hemos explicado con respecto a los estándares, que es programa, planificación y habilidades, cuando yo construyo un componente de estos, lo construyo genérico. Es decir, puede ser de que no es necesario vincular ninguna compañía, porque recuerde que lo que es ISO 27001, 27002, lo que es COVID, son estándares a nivel mundial que lo que permiten es que yo los pueda aplicar en cualquier empresa y bajo cualquier esquema de lo que se necesite. Es decir, que yo no tengo que tener una empresa. Puede ser que yo lo aplique a una empresa del sector público, a una empresa del sector cooperativo o a una empresa del sector privado. Es independiente hacia donde yo quiera llevar ese objetivo de control para poder validar si realmente sí cumple o no cumple lo que yo estoy validando. Esos modelos lo que hacen básicamente es que coger estándares a nivel internacional y con base a ese estándar poder aplicar a lo que realmente tiene la compañía hoy. Porque recuerden que las las compañías de hoy que tienen componente tecnológico de apoyo han sido creadas con base a las necesidades de los elementos y conforme han ido creciendo. Entonces, muchas compañías cuando iniciaron pudo haber sido que ni siquiera tenían servidores in-house, pero a la medida que fueron creando, que la absorbió otra compañía o que fue creciendo, pues vieron la necesidad de tener in-house los servidores, vieron la necesidad de ir creciendo en tecnología, en controles automatizados, en lectores de código de barras, una cantidad de cosas que hoy tienen. Eso obedece entonces a que como van cambiando, puede ser de que las metodologías me digan, venga, ya hoy no es necesario tenerlo in-house, vamos a tenerlo entonces por fuera porque nos sale más económico, porque nos ofrece mayor control, etcétera. Y puede ser que venga también nuevamente a in-house, dependiendo de la evaluación que se haya realizado. Entonces, por eso esos marcos de trabajo, esos componentes de metodologías son aplicables a cualquier tipo de empresa como tal, independiente de donde esté.
¿Es claro hasta allí? Señor. Es decir, que por cada grupo de dos personas deberá entonces realizar lo que estamos hablando, más la socialización que nos van a entregar con respecto a eso. ¿Cómo hicieron entonces para hacer ese tipo de planificación y cuál es entonces su objetivo, su alcance, cómo hicieron para cumplir eso o cómo yo lo puedo aplicar a la compañía, a cualquier tipo de compañía que requiera dentro de todo esto? Entonces, ese sería el componente de la evaluación final. Quisiera escuchar entonces de ustedes cómo les fue con el componente de eh, el programa, la planificación, de lo que tiene que ver con la parte de protección de datos personales. Profe, pero como tal, ¿qué le explicamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo hizo el programa? ¿Cómo hizo la planificación? La verdad, estuvo un poquito enredado. Por ejemplo, por mi parte estuvo complejo, pero se tomaron los puntos de 5 6 y 7 del ISO 21011, ¿lo que es? 19.000. Y ese 19011. Pues por el lado mío yo saqué lo que eran los objetivos, los alcances, por quién estaba conformado como tal el grupo de auditores y lo que iban a realizar como tal. ¿Y qué objetivo le definió al programa? El objetivo le puse evaluar la ejecución, control y la gestión de los procesos de administración tecnológicos de seguridad y protección de la información, así como sus procedimientos interrelacionados y desarrollados en las unidades de objeto de auditoría. Sí. ¿Y el alcance? Alcance está un poco largo. La auditoría específica se efectuará a partir del 7. Bueno, se efectuará a partir del 7 de enero del 2020 al 19 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta como criterios de auditoría los lineamientos establecidos en el modelo de administración de recursos tecnológicos y protección de datos, ley estatuaria 1581 del 17 de octubre, puse el decreto 886, decreto 1377. De igual que su integridad con los demás procesos y procedimientos que componen el sistema de seguridad de la información y protección de datos, con el propósito de evaluar las vigencias del 2019 y 2020. Ujú. Y de el decreto 886 y el 1377, ¿qué iba a evaluar? Mm, mm. No, pues, bro, yo lo relacioné ahí teniendo en cuenta que esos son, por ejemplo, él dice que era parcialmente de la ley 1581 Ujú. y el 886 era la cual se reglamenta el artículo 26, 25 de la ley 1581 del 2012. Yo tomé eso como referencia. Los dos decretos. La ley y los dos decretos.
Listo. Ok, ¿quién más nos quiere compartir? Profe, a ver, pues yo más o menos contextualizo. Para ya hacer el trabajo, lo que hice fue como meterme en, digamos, en una situación y en base a esa situación, pues hice el desarrollo de todo, del punto 5, punto 6 y punto 7, ¿sí? Sí. ¿Qué situación tomé yo? Yo me puse, digamos, en la situación de que habían organizaciones o empresas de salud que estaban compartiendo, por ejemplo, datos personales o una lista como tal de donantes de órganos que son, digamos, documentos muy personales y que ninguna otra persona, digamos, puede llegar a tener derecho pues, a saber esas cosas. Entonces en esa situación solamente en base a eso, pues hice lo que es el objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo que puse fue, el objetivo de este programa de auditoría es cerciorarse del cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 en las empresas de salud, la cual desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en base de datos o archivos. Y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrada en el artículo 20 de la misma, se examinarán en más detalle si se cumple el artículo 4, o sea, los principios para el tratamiento de datos personales, de legalidad en materia de tratamiento de datos, de confidencialidad, de libertad y de veracidad y calidad, de transparencia, acceso y circulación restringida, de seguridad y confidencialidad. Ese fue el objetivo. Sí. No sé qué, bueno, hice un cronograma, se hizo pues anual, se piensa desarrollar, digamos, en el año 2021, de enero a diciembre, donde cada mes se va a estar haciendo la auditoría de varios hospitales y clínicas. Y en el mes de diciembre se piensa pues hacer lo que es el seguimiento para ver si se están cumpliendo los informes y pues todo lo que se pactó pues al finalizar la auditoría en cada clínica. Ujú. Y ya no sé qué más, qué más cuento sobre el trabajo. Y, y la parte de lo que tiene que ver con las habilidades y competencias. Ah, sí, a ver, es por acá tengo preparación, conclusión de auditoría. Competencias y evaluación de los auditores. Profe, pues aquí no tenía muy claro que tenía que ser, lo que hice fue más o menos, de acuerdo a lo que leía en el punto 7, pues más o menos lo que tendría que cumplir el auditor para cumplir con esa función. Todo lo que puse fue atributos personales. El auditor debe ser sincero, honesto, discreto, diplomático, observador, tenaz, decidido y seguro de sí mismo. Sí. Conocimientos y habilidades. El auditor debe conocer los principios, procedimientos y técnicas de auditoría, verificar la exactitud de la información recopilada y mantenimiento y mejora de las competencias. El auditor debe tener un desarrollo continuo profesional, mejorando los conocimientos, habilidades y atributos personales. Ujú. ¿Su profe? Ok. Listo. ¿Quién más nos quiere comentar lo de la programa de planificación de lo que realizó para verificar protección de datos personales? Buenas noches, profe. Buenas noches. Eh, Ahí en la parte, usted solicitó, digamos, el acta de apertura. Sí. Hizo un acta de apertura con la fecha, el lugar, hora de inicio, hora de terminación, los responsables y una lista de las personas que asistieron pues a la reunión, un orden del día, un desarrollo y una presentación, los propósitos y objetivos de la auditoría y los canales de comunicación y como cada punto, pues los objetivos específicos que se iban a desarrollar en la auditoría. Como plan de auditoría, utilicé
el objetivo general como revisión y verificación del cumplimiento de las disposiciones generales para la recolección, tratamiento y protección de los datos personales según las disposiciones legales vigentes en Colombia. Entre los específicos, pues tomé en cuenta la ley 1581 del 2012, de la Habeas Data, donde ellos especifican como 7 pasos o 7 puntos que son indispensables para cumplir con la ley. Sí. La primera es como la descripción del entorno general de la seguridad y privacidad de la información en la empresa como tal. Revisar pues que se esté ejecutando un programa de protección de datos. Otro es identificación de las bases de datos con información personal y la correcta clasificación de los datos que allí se gestionan. Ujú. El análisis de riesgo e identificación de los controles para el aseguramiento de un archivo digital o de un repositorio de información física. La revisión de las autorizaciones de los titulares, manifestando de forma expresa la finalidad del tratamiento para el cual se está pidiendo la autorización. Esos son unos esquemas o unas políticas de privacidad que debe generar la empresa para poder que la acepten cada uno de sus, en este caso, los titulares de la información. Ujú. Y revisión de los canales de comunicación que faciliten la atención, requerimientos o quejas por parte de los titulares. Revisión en la formación y conocimiento del personal de la empresa en este tema de la protección y manejo de la información. En un alcance y limitación. Sí. El alcance era, la presente auditoría pretende identificar las condiciones actuales del cumplimiento de las disposiciones generales para la recolección, tratamiento y protección de los datos personales según las disposiciones legales vigentes en Colombia, en todas las dependencias de la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de normas y la prestación del servicio para optimizar el uso de los recursos existentes para mejorar los servicios a los usuarios, clientes y más colaboradores. Y el tiempo a desarrollar sería un año, periodo del 2021. Ujú. La normatividad pues, que se va a aplicar para este modelo es el de seguridad y privacidad de la información. Se basa principalmente en las siguientes leyes o normas. La ley 1266 del 2008, la ley 1341 del 2009, la ley 1581 del 2012, el decreto 1377 del 2013, la ley 1712 del 2014 y el decreto único reglamentario del 1078 del 2015. Bueno, los puntos a evaluar serán los siguientes. Pues primero que todo, pues la evaluación, una evaluación de la gestión administrativa y del área de informática. El cumplimiento de las funciones del personal informático, usuario de los sistemas. La protección, custodia y niveles de acceso a las bases de datos. La protección y respaldo de archivos de la información. La seguridad y protección de los usuarios al ingreso a la información o al ingreso a los archivos. El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la hoja de vida de los equipos, programas de mantenimiento de los equipos de cómputo y redes, revisión de informes y mantenimiento, obsolencia de la tecnología. En los temas de evaluación pues se van a manejar varias evaluaciones, entre ellas están las actividades del personal del sistema, la parte administrativa de las áreas, la seguridad de los sistemas, la documentación y los registros pues, de los equipos de cómputo, la instalación y los componentes, el recurso humano que maneja pues, todo este tema de la seguridad informática, el hardware, el software. Bueno, para la metodología se realizaron unos puntos. Primero, investigar una investigación preliminar, una visita a la empresa para determinar el estado actual de la organización, entrevista con los administradores y los usuarios pues, del sistema. El otro paso era recolectar la información, diseño de formatos de entrevistas, formatos de una lista de chequeo, formatos para cuestionarios, diseño de plan de pruebas, una selección de estándar a aplicar, elaboración del programa de la auditoría.
aplicación de instrumentos, ejecución de pruebas, realizar el proceso de análisis y evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, que esa sería como la parte en la que se enfoca la selección del estándar a aplicar. Por último sería el dictamen de la auditoría y el informe final de auditoría. Pues para la realización de la auditoría, pues se crearon unos puntos que son los recursos. En los recursos está pues el humano. La idea es tener un grupo de auditores con los conocimientos legales en la ley y la reglamentación de protección de datos personales, con los conocimientos técnicos suficientes como para distinguir las medidas de seguridad informática, incidencias técnicas del software y la distinción de ficheros, dentro de ellos los campos y libros existentes de carácter informático que deben revisarse con la asesoría metodológica de un ingeniero auditor. Físicos, pues las instalaciones de la empresa, los sistemas de información, los dispositivos de cómputo y las bases de datos físicas, si las tienen. Tecnológicos, pues ya serían los equipos de cómputo, el software, el sistema de red de datos, cámaras digitales si las tienen y bases de datos. También se realizó un presupuesto basándose pues como en unos gastos, unos ítems donde está pues el gasto de papelería y útiles, un gasto de equipos de oficina, gastos generales y un pago de honorarios. Y se realizó un cronograma de actividades planificando pues todo el tema de paso a paso las actividades que se van a realizar. Se crearon 3 grandes grupos de actividades que planificar la auditoría pues con sus objetivos específicos cada una, con una duración de 8 semanas, la aplicación del modelo de auditoría, también con sus objetivos, una duración de 8 semanas y por último construcción de los planes de mejoramiento, si pues se vienen a dar, donde está pues ya los susciten como la elaboración del informe, la sustentación del informe también con 8 semanas. Y en la parte del perfil del auditor, pues aparte de todas las especificaciones que tiene el punto 7, que son toda la parte humana, de conocimiento, habilidades del auditor, muy importante que esté certificado, que tenga conocimientos en la reglamentación de protección de datos personales, en la legislación colombiana. Muy bien. Muy bien, Jefferson. ¿Quién más nos quiere compartir entonces el trabajo que realizó? Hola, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo lo que fue el taller lo vi como de una forma diferente. Yo me imaginé pues como una empresa y pues me imaginé una empresa pues ficticia con sus respectivas áreas y todo y me fui como creando nombres y me fui así desarrollando lo que fue el plan. Es válido. Entonces dice usted que como líder, entonces asigné pues a una persona líder responsable y que pues que esa era la persona que iba a gestionar todo el programa de auditoría. Dentro de los objetivos, el objetivo es auditar a una empresa pues, de transporte. Entonces Sí. yo coloqué el objetivo. Para garantizar el adecuado tratamiento de datos sensibles y personales, cumpliendo con el derecho constitucional a la protección de datos personales de las partes interesadas, como empleados, clientes, socios, proveedores y visitantes. Asimismo, tiene finalidad regular los procedimientos de recolección, manejo y tratamiento de los datos de carácter personal que realiza Flota Transportadora del Norte S.A. Entonces, dentro del alcance, por lo que el alcance está desde la recepción de la información hasta el procesamiento y entrega a las partes interesadas. En las siguientes unidades de la organización, lo que es recursos humanos, el área comercial, servicio al cliente, administrativa, financiera, recepción y el área de sistemas. En la sede principal de Flota Transportadora del Norte, ubicada en el terminal de transporte de la ciudad de Pereira, de Risaralda, del departamento de Risaralda. Bueno, siendo el programa de auditoría con un tiempo y un periodo de 1 año y 2 meses. Se auditarán los casos en que Flota Transportadora del Norte actúe como responsable o encargado del tratamiento.
Los controles descritos en este documento responden a los requisitos exigidos por la Ley 581/2012 y el Decreto 886 de 2014. A partir de eso ya fue pues determinando la viabilidad, que se determina que la viabilidad para realizar la auditoría en la empresa transportadora del norte es viable, dado que cumple con la suficiente información, em, se cuenta con la cooperación de los jefes y los recursos adecuados para iniciar. Dentro de lo que fue la selección del equipo auditor, pues, se realizó la selección del equipo auditor teniendo en cuenta las competencias necesarias para lograr los objetivos de la auditoría, en este caso la protección de los datos personales. Y siendo una auditoría, la cual se determina en idioma español nativo, con un tamaño de equipo auditor de 8 integrantes debidamente certificados y acreditados profesionalmente, que se distribuyen de la siguiente forma. Pues ya asigné lo que fue el líder, que es un ingeniero en sistema, que tiene una experiencia de auditoría de 5 años. Y en la parte de lo que fue la experiencia de auditor o formación de auditor, pues se colocaron todas las certificaciones que tiene la persona. También así como los otros auditores encargados de las otras áreas, que ya pues los psicólogos tienen 2 años de experiencia, 2 años y las certificaciones que tiene. El establecimiento del contacto inicial con el auditado. En esta parte coloqué que el líder del equipo auditor envió un mensaje vía correo electrónico a cada uno de los jefes de las unidades a auditar, para acordar lo que es cómo se van a comunicar, números de teléfono, para acordar fechas, cuánto va a durar lo que es la auditoría que se van a realizar, y solicitar los accesos a documentos a documentos, solicitar registro y toda la información pertinente para iniciar la revisión de la documentación. Después de eso ya inicié, pues, hice un cronograma de actividades y se se asignó cada una de las actividades al auditado, quién iba a ser el auditado, quién iba a ser el auditor, quién iba a ser el guía de la auditoría, y asigné lo que fue pues los observadores, que en este caso pues no coloqué observadores. Ya asigné lo que fueron las tareas al equipo auditor, ya específicamente quién iban a auditar, quién la iba a realizar y su duración. La preparación de los documentos, pues coloqué que el equipo auditor debería realizar la revisión de la información pertinente y preparar los documentos de trabajo como listas de verificación, planes de muestreo y formularios de registro de información para el registro de todo lo que es la evidencia. Hice un formato pues de acta de apertura, colocando pues los nombres de cada uno de los jefes, sus firmas y cómo debería ser el formato. En la parte ya de la comunicación coloqué pues ya estrictamente como lo que fue ya un directorio y ya canales fijos de comunicación. Correo electrónico que sean solamente de la empresa, números de teléfono y números móviles. La parte pues ya de los hallazgos, pues puse como a mirar cuáles eran pues las falencias que siempre como tenían las empresas. En el área de esto de lo que es la protección de los datos personales. Pues siempre se tiene pues desconocimiento de las obligaciones en la protección. Pues siempre que van a auditar hay desconocimiento por parte de los implicados. Muchas veces también utilizan formularios de contacto incorrectos o aportan contactos a empresas anteriores. La información que tienen actualmente de otras personas, información personal, se la aportan a otras empresas sin autorización de las propias personas. También hay que tener en cuenta que pues una de la parte de los hallazgos es lo que es el envío de correos.
Muchas empresas envían correos masivos para publicidad. Hay que tener en cuenta que para esta ley tenemos que tener autorización hasta para enviar un correo a esas personas. En la parte de no disponer de un contrato, muchas personas tercerizan, pues las empresas tercerizan sus procesos. La información que brindan a los terceros los terceros tienen que hacer un contrato en el cual aseguren que esa información no va a ser pues repartida sin autorización, que solamente la van a manejar ellos. No incluir datos, no incluir lo que es la autorización en la parte de las páginas web, colocar la autorización para la ley y la falta de política de privacidad de aviso en las de cookies. Ya pues coloqué las actividades de cierre, coloqué el acta de cierre y ya coloqué pues las actividades de lo que son la realización del informe, todo lo que debe tener, la aprobación que solamente debe ser aprobado por el cliente auditado, en este caso fue pues el director general de la organización, y ya las actividades de seguimiento de la auditoría, que ya son pues según los hallazgos que se encontraron, qué soluciones se están haciendo para qué acciones se tomaron y cómo se está llevando pues la revisión de esas acciones y si son eficientes. Ya ahí fue el programa de auditoría. Muy bien. Entonces, cosas importantes para tener presente de lo que hemos escuchado hasta el momento. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta y obedecen a, a que, de cierta forma, yo debo de tener presente que cuando genero el programa y el plan, ese programa y plan deben de tener un objetivo y un alcance muy claros, porque el objetivo, recuerda que me dice cuál es la meta que voy a cumplir y el alcance es hasta dónde me voy a ir. Entonces, cuando yo establezco un alcance claro y definido, me permite saber hasta dónde voy a ir. Por eso habíamos dicho que el alcance es claro y habíamos dicho, está la ley, están los dos decretos básicamente. Con esos tres componentes, yo puedo definir hasta dónde me voy a ir con mi auditoría para no ir a dejar alcances muy grandes y muy amplios que al final de pronto no me permitan cumplir con todo lo que yo había establecido, por decir algo. Si usted dijo en el objetivo del programa que iba a verificar el cumplimiento de la ley 1581 del 2012 y usted en el alcance dijo que iba a auditar todo el proceso de protección de datos personales, pues digamos que es un proceso muy amplio. Y si en la planificación específicamente dijo que usted iba a validar el cumplimiento de todos los artículos de la ley dentro de la compañía, pues mucho más amplio va a quedar. Por eso hay que sesgar, o sesgar no, establecer muy claro hasta dónde va el elemento de verificación que yo tengo. Y ese componente es el que me tiene que definir claramente hasta dónde me voy a ir, con el fin de que el proceso de revisión y auditoría se ejecute de la mejor forma posible, acorde a lo establecido y permitiéndome enfocar un poco más claro sobre ese componente que yo voy a auditar. ¿Quién nos quiere explicar también de pronto de su trabajo que hizo? ¿Nadie más?
Profe, una pregunta. Señor, cuénteme. En cuanto a lo de la privacidad, cuando, por ejemplo, estas plataformas que manejan registro, eh, ese convenio o ese permiso que le da el usuario a la empresa, ¿se puede hacer de alguna forma eh, cuando se van a registrar, indicándoles que si ellos aceptan o se registran en esa página, aprueban todo este manejo de este tipo de información? Claro, recuerden que hay algo muy importante dentro de eso y es que, eh, por ejemplo, hay dos componentes allí que han empezado a ir teniendo ciertos criterios de aplicabilidad. El uno es el aceptar las cookies, que lo mencionaban ahorita. Esa fue una legislación que empezó a llegar básicamente de Europa, porque es que resulta que hay muchas páginas web que guardan una información dentro de los cookies que a veces yo no me entero. Y esa información ellos la pueden utilizar para la parte de mercadeo, de que a usted le llegue información publicitaria, hay una cantidad de cosas. Pero es que yo nunca di autorización. Entonces, en el componente de las cookies, lo que básicamente a usted le están diciendo y le están informando es, venga, nosotros vamos a recopilar información de usted para uso estadístico nuestro, para información que le podamos rotar. Entonces, usted lo que está diciendo ahí es sí, aceptar. Además, porque no le da más de otra opción. O sea, no le deja no aceptar, pero sí le están dando a conocer realmente qué es lo que hay dentro de esos elementos a los cuales usted está ingresando y de los cuales usted de cierta forma está autorizando. El otro componente, e inclusive creo que ese componente básicamente fue obligatorio para todas las páginas web que a hoy se tienen desarrolladas. Entonces, ese componente, ¿qué es lo que le está diciendo? Ah, sí, yo tengo sus datos aquí, ya usted define. Hay algunos elementos en los cookies que me definen muchas cosas que me le empiezan a ir guardando dentro de eso. Y el otro componente es que cuando yo me registro en una página web, yo deberé colocar unos términos y unas condiciones. Esos términos y esas condiciones deben de leerse por el usuario final. Esos términos y condiciones, por ejemplo, para las compañías donde usted, por ejemplo, coloca su hoja de vida, ese componente donde dice, quiere trabajar con nosotros, y donde usted coloca su hoja de vida, pues básicamente, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una autorización suya de que realmente usted sí envió esa hoja de vida allá. Pero debe de tener, además, yo tengo que guardar la trazabilidad de que usted sí me dio esa autorización. Y esa trazabilidad, ¿cómo se guarda? En la página web, cuando usted se registra, debe de tener un cuadro de control que dice acepta los términos y condiciones. Si usted no activa ese acepta los términos y condiciones, pues él no le deberá dejar registrar el archivo adjunto que le va a enviar. Además, debería casi obligarle a que la persona lea esos términos y condiciones para poder que pueda aceptar realmente ese tratamiento de datos. ¿Y cómo registra el sistema eso? Pues cuando usted activa el listado de chequeo de que se aceptan los términos y condiciones y lo envía con un correo electrónico o con el nombre del usuario, eso debe quedar registrado en una base de datos que se permita consultar posteriormente. Eso me da a mí como compañía, primero que todo, la posibilidad de demostrar que usted sí autorizó esos datos. Problema es cuando yo no tengo forma de registrar ese cuento y no tengo forma de demostrar que usted sí me autorizó los datos. ¿Cómo garantizo que realmente sí hay autorización de esos datos y del tratamiento? Por eso es que se vuelve delicado en el evento en que usted tenga que empezar a demostrar. Porque lo primero que le van a hacer cuando venga la superintendencia de industria y comercio es, venga, entonces demuéstreme que realmente el señor se autorizó los datos. ¿Y usted qué soporte les va a entregar? Entonces, muchos de esos elementos se nos quedan en el aire. Por eso hay que tener un soporte claro y definido de eso. No sé si de pronto sí doy respuesta y alcance a la pregunta que tenía. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer algo.
Vamos a ir a un descanso y ya volvemos para que miremos entonces dos elementos importantes dentro de eso. Un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a la violación de protección de datos personales y la sanción. Y vamos a mirar un componente que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio que se llama la Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada, algo que se llama como accountability, que es el que le permite a muchas compañías tener un soporte claro de cuando tengan que dar respuesta a un elemento dentro de su empresa por protección o violación de datos personales. Recuerden por favor entonces ir organizando los grupos para que me envíen el correo ahora y ir definiendo eso. ¿De acuerdo entonces? Listo, profe, listo, listo. 15 minutos entonces y nos volvemos a ver.